Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Perdimos la noción de la normalidad, nada más y nada menos. Para mí es valiosísimo el sentido de pertenencia, que es una de las cosas que los que estamos fuera del país, en contra de nuestra voluntad, es lo que más añoramos, pues. Nadie tiene el derecho de quitarte la potestad de despedir a la persona que te dio la vida. Y este espacio llega a ustedes gracias a CLX Samsung, Flaquito de San Moritz, único como tú. Banesco, recibe remesas de forma inmediata y con la mejor tasa. Blue Medical Pharmaceutical, producimos salud con la cajita azul. Goner, 70 años en marcha contigo. Quobadis, agencia de viaje y turismo, 56 años conectando a los venezolanos. Leonardo Padrón nos lleva con sus palabras a reconocernos en Pálpito, la serie número 1 de habla no inglesa de la plataforma Netflix. Pero antes de su protagonismo como autor caraqueño del Gigante Rojo, fue fundador del grupo literario Guaire, diversificando la escritura desde la telenovela. Nos presentó a la mujer perfecta, fue nuestro anfitrión en Ciudad Bendita y nos convenció de vivir en el país de las mujeres. Autor de la saga de libros de entrevistas llamado Los Imposibles, articulista y guionista cinematográfico, hoy nos regala una nueva página de vida y sus reflexiones desde el exilio no elegido. Bueno, querido Leonardo, gracias por tu tiempo, gracias por recibirme en esta agenda apretada para ti. Nos alegra mucho tu éxito, nos alegra mucho esta conexión con Venezuela. Venezuela, hay una relación muy importante contigo porque nos has dibujado, nos has seguido el ritmo, has podido descifrar en todas tus obras quiénes somos y hacia dónde vamos. Gracias por aceptar. No, gracias a ti, Luis, encantado. Yo le pregunto si usted reconoce el país de hoy. Bueno, es que yo no le he quitado la vista al país en ningún momento, ¿no? Porque, bueno, el país está consustanciado con mi respiración. Es decir, yo me siento venezolano por los 4 costados, por todas las esquinas de mis huesos. Entonces para mí es imposible voltear, desdeñarlo, alejarme de él. Me he alejado físicamente y, valga decirlo, involuntariamente. Pero, por supuesto, el país que veo ahorita es un país borroso, caótico, crispado, un país herido, sobre todo un país herido, que ha sufrido muchísimo los últimos 24 años. Ha sido una avalancha desconcertante de acontecimientos. Nos saquearon buena parte de la alegría, ¿no? Hubo como una suerte de tsunami en el gentilicio, ¿no? Y efectivamente eso ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros, ¿no? Pero sobre todo ha atizado muchísimo las aguas bajas, ¿no? Ha salido mucho lodo, ha salido, bueno, la gente que ha generado todo esto son maestros en el arte del resentimiento, ¿no? Entonces el resentimiento es la capital del odio, pues, ¿no? Entonces tú ves que todas esas son emociones con una energía muy negativa, terrible. Entonces todo ese estado de confrontación en la que hemos estado, la cantidad de pérdidas que hemos sufrido, ¿no? Desde las mínimas hasta las inmensas, ¿no? Desde el concepto de libertad hasta la posibilidad de tener acceso a los elementos primarios de la vida, pues, el agua, la luz, etcétera. O sea, perdimos la noción de la normalidad, nada más y nada menos. O sea, dejamos de ser un país normal. Imagínate tú. Entonces, eso es lo que yo veo. Un país que dejó de ser normal y que en su normalidad era próspero, luminoso, por supuesto lleno de defectos, bueno, como todo país que es una reunión de millones y millones de personas, pero la herida ha sido devastadora. Si yo le doy una hoja en blanco
y lo invito a trazar líneas para poder encontrar cómo describir al venezolano de hoy. ¿Por dónde se empezaría, Leonardo? Sobre todo porque dices, hay aspectos interesantes que tocas. Estamos enlodados, estamos viviendo un resentimiento perenne, estamos divididos. Hay 7 millones de venezolanos en el mundo, hay muchas realidades en Venezuela. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezaría la obra de Leonardo Padrón? ¿A describir qué? A mí me encantaría empezar a describir la ruta de regreso. De regreso a una zona de luz. Es que estamos habitando la oscuridad. Y la oscuridad en sus distintas aristas. Es decir, la oscuridad del destierro, del exilio, del que ya no sabe conectarse con el país como antes, del que le perdió la confianza a sus líderes, del que ya no cree en la política. Todo ese sentimiento de la antipolítica nos hizo muchísimo daño, pero muchísimo daño, ¿no? Entonces yo creo que hay como que, obviamente, dibujar una ruta de reconstrucción, por supuesto no para regresar a aquel país, porque al pasado no se regresa. El pasado es contundente y literalmente pasado. Tenemos que generar una ruta de reconstrucción hacia otra zona donde volvamos a reencontrarnos con lo mejor de nosotros mismos, sin duda alguna. Entonces, eso no es un dibujo fácil. Va a ser muy complejo porque hay, como te dije, hay demasiadas heridas, mucha cólera, mucha impotencia, es que ha habido toneladas de injusticias en las historias mínimas, la cantidad de historias mínimas. Porque tú puedes hablar de las estadísticas, de la hambruna, del saqueo de PDVSA, de la crisis económica, de la hiperinflación, pero vete a las historias mínimas. La gente que de repente vivía feliz en una casita, en un apartamento en la UD4 de Caricuao, entonces ya unos se fueron por la selva del Darién, otros se quedaron solos. La cantidad de gente mayor que se ha quedado sola en su casa, la cantidad de gente llena de soledad. Todo eso, ¿cómo recuperas el espíritu del venezolano? Wow, es un dibujo complejísimo, pero es el único que tenemos que hacer. O sea, es mandatorio. Tenemos que reconstruirnos. Tú que has reflejado a la mujer venezolana en todos sus tópicos, en todas sus esencias, y que has confiado en una actriz como Gladys Ibarra para interpretarla, ¿dónde estarían ellas hoy? ¿Cómo dibujamos, por ejemplo, el caso de Patria Mía? ¿Hacia dónde hubiese dirigido una mujer como Patria Mía? Bueno, yo creo que Patria Mía, siendo como era, con ese sentido de pertenencia tan fuerte, de arraigo, yo creo que se hubiera abrazado al árbol más duro del país para que nadie la lograra sacar de allí, ¿no? Para hacer como los árboles, morir de pie, ¿no? Con todos los estragos que significaría eso, pues, ¿no? Porque además Patria Mía, como el país, era un personaje combativo, digamos, no se quedaba callada, era confrontacional, pero sin duda alguna estaría, como se dice en criollo, soportando el palo de agua, ¿no? Con inmensa dignidad. Pero fíjate, yo, bueno, a lo largo de mi obra televisiva, yo siempre he tratado de rendirle homenaje a la mujer venezolana, ¿no? Sí, escribí una novela que se llama El País de las Mujeres, donde allí habían varios arquetipos de la mujer venezolana. La mujer perfecta. La mujer perfecta. Amante de Luna Llena, donde además ahí el gran personaje femenino era Venezuela, porque era una historia que viajaba por todo el país. A mí siempre me ha parecido la mujer venezolana, y lo digo genuinamente, esto no es como que déjame apelar al lugar común para qué sé yo, mandarle abrazos a la mujer venezolana. Es que así ha sido lo que yo he escrito. Siempre ha habido como en mí una suerte de asombro, de maravillado ante el coraje de la mujer venezolana. O sea, yo me crié con mi mamá fue una
madre soltera. Y yo me di cuenta que Venezuela es un país de madres solteras. O sea, conocí muchas mujeres como mi mamá. Y bueno, hay un temple, ¿no?, contra la adversidad, y hay todo un entrenamiento maravilloso, y sobre todo eso, pues para mí es valiosísimo el sentido de pertenencia, que es una de las cosas que los que estamos fuera del país, en contra de nuestra voluntad, es lo que más añoramos, pues, es lo que más echamos en falta, ¿no? El sentir que estás en un lugar que no es tu lugar, pues, ¿no? Esa noción de la extranjería, pues, ¿no? Yo pregunto que si en el exilio, más allá del éxito, se puede ser feliz. ¿Usted es feliz? ¿Se siente feliz? Bueno, es que yo soy un ser humano de temperamento alegre, es decir, yo tengo una predisposición hacia la alegría natural, ¿no? El otro día leí por ahí unas estadísticas que decían que los optimistas viven más que los pesimistas, ¿no? Porque hay una cosa ahí como de que energéticamente de alguna manera y yo soy un optimista crónico, incluso en los momentos más desoladores de la lucha política, y peleaba mucho con Mariaca, con mi esposa, porque ella era mucho más pesimista, y yo le decía, no vale, claro, va a funcionar. Me di cualquier cantidad de estrellones contra la patética realidad de nuestra dinámica política, pero eso ha sido como una suerte de consigna de vida, ¿no? Y eso me ha hecho ser fundamentalmente un tipo feliz, sí, sin duda lo soy. Incluso estando saqueado, ¿no? Incluso estando fuera de mi país, incluso me quitaron mi biblioteca de 40 y pico de años construyendo, en ese momento me alejaron de mis hijos, de mi madre, de mi ruta de librerías, de mi hábitat natural, y yo tenía un apartamento, todavía lo tengo. La ventana es como una proa que da hacia el Ávila, toda la silueta de la cordillera de la costa, yo lo tenía allí. Ese era como mi brújula. He tenido que buscar otras ventanas, enamorarme de otras ventanas, construir otras brújulas, pero a mí igual nadie me va a quitar esa contraseña de vida que es la sonrisa. La sonrisa es el pasaporte a la alegría, ergo después, en el pasillo final, a la felicidad. ¿Cómo podemos afianzar historias como la suya, historias de éxito, para sopesar tal vez lo malo que se dice, lo malo que pasa, ¿no? ¿Cómo analiza este suceso del exilio frente a personas que han tenido oportunidad de seguir adelante y que han mostrado la mejor cara, no solamente del país, sino de su profesión? Bueno, a ver, tú sabes que siempre, y todo el que ha estudiado periodismo lo sabe muy bien, las cosas que son noticias generalmente son las malas noticias, ¿no? Tienen más rating, llaman más la atención de la gente, ¿no? La caja de resonancia es más grande. Entonces, por ejemplo, uno ve todo lo que ha pasado con esta última migración, que está muy contaminada de una cantidad de delincuentes, pues, sin duda alguna. Se dice mucho que la razón de que la inseguridad en Venezuela haya disminuido es porque también migraron muchas bandas delincuenciales, ¿no? Y entonces uno empieza a ver el eco de eso en distintas ciudades del mundo, ¿no? Y genera mucho ruido y genera mucho malestar, pero bueno, poco se habla de los cirujanos maravillosos, de los chefs extraordinarios, de los artistas plásticos, de los actores, de una cantidad de venezolanos valiosísimos que hay por el mundo. Son solo pocas las buenas noticias que quizás llegan al mundo de las redes sociales. Yo debo agradecer, por ejemplo, la alegría que hubo en el país cuando pasó lo que pasó con mi primera serie en Netflix, con Pálpito, ¿no? O sea, yo me di cuenta
que la gente, o sea, estaba sintiendo la misma alegría que yo sentía. Y creo que era básicamente porque había una necesidad de alegrarnos de, bueno, cuando Yulimar Rojas hace lo que hace, cuando Miguel Cabrera hace lo que hace. Es decir, cuando cualquier venezolano que de alguna manera está en el radar de las figuras públicas se destaca, la gente se agarra a eso porque necesitas nebulizarte el ánimo. ¿Entiendes? Entonces, claro, pero esas otras personajes que no tienen ese nivel de figuración también son unos magníficos embajadores del país, pues, ¿no? Del buen venezolano, que obviamente somos mayoría. Lo que pasa es que, insisto, las malas noticias generan mucha más estridencia, pues, ¿no? Usted me dice que es un hombre feliz y me alegra saberlo porque podría uno pensar que un hombre tan venezolano como usted ha sido complicado encontrar ciertas dinámicas para poder sustituir todas esas maravillas que usted narró brevemente hace unos minutos. ¿Cómo ha encontrado esas dinámicas? ¿Qué ha encontrado aquí para poder sopesar ese dolor, sopesar a veces esas faltas, ¿no, Leonardo? ¿Cuánto tiempo se lleva? ¿Se lleva tiempo? ¿Se llevó meses? ¿O por el contrario, fuiste tan rápido que en meses ya pudiste aplacar ese dolor para convertirlo en un empuje? Bueno, esa pregunta es muy pertinente porque yo te debo confesar, o sea, ya lo he comentado muchas veces, pero yo no... Sí, ya que yo vinimos a Miami por 10 días y ya llevamos 7 años, o sea, no pudimos regresar, pues, ¿no? Y yo no concebía no regresar. Yo hasta dejé la computadora prendida porque venía, en 10 semanas volvía y me había venido con 2 blue jeans y 5 camisas, en fin. Y fue cuando me di cuenta que me habían trancado la puerta en la cara, la puerta del país. Yo pasé los primeros meses, me sumergí como una suerte de estupor que no se parecía a mí. Yo no soy un tipo depresivo, yo no soy un tipo, ¿sabes?, cabizbajo. Y eso que yo escribo, o sea, mi líquido amniótico, que es la poesía uno la escribe, la simiente de la poesía, el abrevadero, es el dolor, ¿no? Es la reflexión sobre esos momentos complejos, ¿no? De la especie humana. Pero yo, como lo hablamos hace rato, yo soy un tipo proclive a no hundirme en esos pantanos. Pero esto me pegó durísimo, pero durísimo. Además, pues yo estaba en ese momento, además, estaba haciendo muchas cosas, incluso en función de la dinámica política, e incluso viajaba por el país, tenía como una suerte de charla que se llamaba Se Busca un País, basado en mi libro de crónicas, y hablaba mucho en distintas ciudades del país, arengando a la gente a no claudicar. Incluso yo escribí un texto que en estos días se viralizó, bueno, asombrosamente, porque ya han pasado muchos años, que se llama La Casa Grande, que era como, bueno, ¿cómo voy a renunciar a mi casa? Mi casa es mi casa y si hay goteras y si hay moho en las paredes y si hay plaga, insectos, yo pinto, reparo, mato la plaga, pero esta es mi casa. Pero bueno, mira, ¿no? La dinámica del odio lo lanzó a uno a otros lugares que uno no quería. Y al principio fue muy, muy complicado. Incluso enmudecí en la escritura. Dejé de escribir crónicas cuando podía comenzar a escribir la crónica del exiliado, pero no sabía cómo procesar lo que me estaba pasando. Creo que ese ha sido un momento tremendo, un hito emocional, ¿no?, dentro de mí. Después vino el instinto de supervivencia. Ok, hermano, estás aquí, tienes que comprar una cama, una almohada, una computadora, un escritorio, en fin, ¿no? Tienes que activarte. Y bueno, eso hice, y de una manera más frenética, y bueno, y felizmente funcionó, pues, ¿no? Pero ojo, todavía yo tengo, o sea, es una herida que está ahí, que no cierra, lo que pasa es que la tengo domesticada. ¿Cómo ha influido esta experiencia de los últimos 7 años en tu forma de ver el mundo y sobre todo en tu escritura? ¿Ha sacudido, ha removido, has buscado la forma a través de estas vivencias de replantearte muchos conceptos? Sin duda. Cuando tú, por ejemplo, te alejas del país en términos geográficos, hay una perspectiva que te hace ver las cosas de una manera distinta
que le otorga más matices, ¿no? a esa complejidad que es un país. Y además empiezas a ver todo tu entorno, empiezas a ver cómo es la dinámica sociopolítica de un país como Estados Unidos, que además está viviendo un momento bien complejo también, y en general el mundo, ¿no? Y entonces ocurre una pandemia, y entonces ahorita hay 2 guerras en Europa, y entonces empiezas, bueno, a pensar como, bueno, tú, lo que eres tú, ese pequeñísimo ser humano que ahora está en una ventana como más grande, y tu periscopio lo gira a 180 grados. Antes, por supuesto, mi órbita de intereses era muchísimo Venezuela. Ahorita se ha amplificado. Mis hijos viven en Madrid, entonces me interesa además lo que pasa políticamente en España, como antes me interesaba por curiosidad intelectual, pero ahorita me interesa por asuntos existenciales. Entonces, sí, se amplifica tu mirada, se complejiza, se enriquece, incluso los retos de escribir para otros públicos, escribir para el público mexicano cuando tuve que escribir para Televisa y Univisión, para el público hispano en los Estados Unidos, y después escribir para lo que llaman el gigante rojo, el gigante del streaming, que es Netflix, que cuando te dicen, bueno, esa historia se va a estrenar simultáneamente en 192 países, te entra pánico, ¿no? Y dices, wow. Pero bueno, son como esos desafíos maravillosos que significa conjugar la vida activamente. Pues. Me quiero meter en tu computadora íntima. ¿Hay algo oculto para el país? ¿Hay algo oculto que estás escribiendo? ¿Hay algo tecleando con la intención de que algún día puedas darlo para nosotros nuevamente, para localizarlo, para ubicarnos nuevamente? Mira, tú sabes que la escritura comienza primero aquí. Entonces, obviamente se ha ido sedimentando en mí una cantidad de cosas que yo quiero decir, pues, ¿no? En su momento he ido... esta maravilla ahorita de los celulares que tienen su blog de notas, ¿no? Aunque yo sigo teniendo mis moleskines que me encantan y mis cuadernitos y tal, pero sí, yo a ver, extraño ese ritual de escribir la crónica semanal que yo escribía los domingos para el Nacional, que era una manera de estar con la lupa sobre el país, sobre el latido del país, y que más me obligaba al compromiso, pero además era una obligación gozosa. Ahorita no lo tengo, ahorita ni siquiera tengo el tiempo, pero yo he estado macerando una cantidad de ideas a propósito de mi lectura de lo que nos ha pasado, que sin duda alguna, después tengo que ver qué corpus literario tendrá eso. Si lo terminaré convirtiendo en una serie, en una novela, hasta en un libro de poesía, o en un nuevo libro de crónicas, pero bueno, en algún momento eso va a concretarse. ¿Cómo se puede despedir una mamá a distancia, no? ¿Se cierra ese capítulo o también está en pausa esperando que eso ocurra, no? Creo que una de las facturas más grandes que yo tengo con la dictadura es justamente el que yo no haya podido despedir a mi mamá cuando murió, porque además yo soy hijo único. Entonces ella no tenía más nadie que se ocupara, digamos, por supuesto había familia cercana, estaban mis hijos allá, estaba un primo mío que es como mi hermano, pero, o sea, mi mamá lo tiene que haber sentido. No está Leonardo, ¿sabes? en el estado inmaterial incluso, y yo, para mí fue absolutamente devastador, pues, ¿no? La impotencia. Yo incluso le escribí unas palabras que cuando la enterraron en el cementerio del Este, mis hijos pusieron en una cornetica las palabras mías como despidiendo a mi mamá. O sea, traté de maneras de poder estar allí, ¿no? Pero, y eso que me ha pasado a mí le ha pasado a mucha gente, porque lo he conversado con muchos venezolanos que están en el exilio y que tampoco han podido despedir a un papá, a un hermano, a una madre. Ahí es donde yo te hablo de las historias mínimas, ¿no? De esas cosas que están en el microcosmo del dolor,
del venezolano, ¿no? O sea, no hay derecho. Nadie tiene el derecho de quitarte la potestad de despedir a la persona que te dio la vida, nada más y nada menos. Y bueno, yo esa factura la tengo intacta allí. No es que la borré ni que la puse en el cajón del olvido de la materia pasada, como tantas otras, pero creo que esa es una de las más dolorosas. Sí, no se cierra. No se cierra. Hablemos de Mariaca. Mariaca en estos tiempos. El desafío de estar juntos en este nuevo proyecto de vida. Es la cara del amor, siempre es una cara hermosa, una cara nueva ante las difíciles circunstancias, ¿no? Yo siempre pregunto, y por curiosidad, creo que es un tema más mío que de la audiencia, el extranjero y pasar este momento distinto los unió. ¿Sientes que estar en esta etapa en el extranjero unificó este proyecto juntos? Bueno, mira, para Mariaca y para mí, la experiencia del exilio también ha sido muy desafiante, sobre todo en los primeros años, porque de hecho nosotros en Caracas no vivíamos juntos, cada quien vivía en su espacio. Por supuesto, allá los fines de semana pues, se iba para mi casa, se quedaba 4 días allí, después yo me iba para la casa allá en Los Palos Grandes, pero digamos, no habíamos decidido convivir juntos. Cuando nos quedamos aquí, por supuesto, fue obligante y ya fue como comenzar, bueno, aprender la convivencia de un día para otro, sin el país, sin tu hábitat natural, sin escenografía. Sin el apoyo de otros. Sin el apoyo de otros, sí. Bueno, de hecho todavía no había como un trabajo de mi parte. Estaba, bueno, en conversaciones de un proyecto, etcétera, etcétera. Entonces eso era una zona de incertidumbre tremenda, ¿no? Bueno, después conseguimos alquilar un apartamento que era chiquitico, ¿no? Y entonces, bueno, hay el tema del espacio, pues, o sea, toda pareja necesita respiraderos, pues, ¿no? Por ejemplo, yo, que soy hijo único y que soy escritor, soy un tipo que también soy un enamorado de la soledad, o sea, la necesito para escribir, me encanta, y Mariaca también, es una mujer muy independiente, es un espíritu libre maravilloso. Entonces, claro, eso, y después vino la pandemia, entonces que la pandemia también te obligaba a más reclusión, a más confinamiento. Bueno, por supuesto, por ahí pasamos por varias borrascas, ¿no? Pero salimos airosos, fortalecidos, no solamente airosos, fortalecidos, decidimos casarnos, o sea, oficializar el vínculo, ritualizarlo, y creo que hemos crecido emocionalmente y en eso que llaman el plural, pues, ¿no? De ser pareja. ¿Sabes qué interesante? Porque el que te veía un hombre muy libre, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Sobre todo porque tú eres un apasionado del amor, escribes en base al amor. ¿Qué te da la seguridad? ¿Qué te dio la seguridad? ¿Por qué apostó al amor por Mariaca? Bueno, mira, o sea, efectivamente yo he tenido varias experiencias, varias relaciones afectivas a lo largo de mi vida, intensas, muy plenas, unas muy dolorosas, enormes, épicas, otras, pero cuando yo conocí a Mariaca a mí de alguna manera me hechizó, y cuando yo la veía sonreír con los hoyuelos esos que se le marca, yo dije, yo creo que yo me voy a terminar hundiendo en esos hoyuelos definitivamente, y esa va a ser como mi desembocadura definitiva. Además, ya viví unas cuantas cosas en relación de lo que son los códigos amorosos y los códigos de pareja, y bueno, he entendido que justamente es un territorio de concesiones, de permanente aprendizaje, donde uno tiene que donde uno tiene que dejar la arrogancia de lado. Y fíjate que a pesar de la diferencia de edad, que muchos apostaron a que esto no iba a funcionar, ha funcionado maravillosamente, además, porque es que cuando yo estoy con Mariaca es inteligentísima, pero inteligentísima.
Y entonces tenemos unas conversaciones extraordinarias, entonces me confronta y entonces intercambiamos criterios y a veces me sorprende con las cosas que me dice. Entonces, eso también es súper estimulante, pues, ¿no? Y nada, yo dije, bueno, sí, aquí está. Yo quiero que ella sea como mi casa definitiva, sin duda alguna. Siempre de vez en cuando se va a caer una puerta, van a crujir la madera de las paredes, pero qué maravilla que estamos juntos. Y frente a esa solidez, ¿ha empezado en sumar más miembros a la familia? ¿Hay intenciones, Leonardo? Discúlpame. No, eso siempre se lo preguntan a Mariaca, sobre todo a su familia, que tiene una familia llena de sobrinos, ¿no? Tiene 3 hermanas, 7 sobrinos, en fin. Es que ella fue la que tomó la decisión de que no quería hijos. Yo, digamos, dije, bueno, mira, yo por mí encantado, pues, ¿no? Sí, yo tengo 2 hijos, pero bueno, digamos, yo no iba a ser el que iba a decir que no. Pero ella, por razones absolutamente personales, existenciales, profesionales, dijo que no. Y bueno, se respeta. Claro. Además, ojo, me encanta como que tengamos ahorita, porque los hijos también siguen, sobre todo cuando los estás criando, no dejan de ser un ancla, ¿no? Entonces ahorita, o sea, viajamos mucho, recorremos el mundo para arriba y para abajo, y eso es muy sabroso. ¿Qué es más difícil, encontrar la solución en una complejidad frente a una historia escrita o reestructurar la vida, Leonardo? Bueno, sin duda alguna, reestructurar la vida es mucho más difícil. Porque uno, cuando está frente a la página en blanco, buscando un final de una historia o el desenlace de un conflicto, un escritor es como un pequeño Dios, pues, ¿no? Que decide la vida, la muerte de los personajes, quién odia, quién ama, quién se cae por un barranco, quién se deprime, quién triunfa, ¿no? Y tú manejas allí los hilos de la trama. Pero uno no siempre maneja los hilos de su propia trama, ¿no? Porque además puedes ser muchas veces víctima de tus propias contradicciones. El ser humano es un amasijo de contradicciones. Y bueno, y creo que eso es lo que nos hace también tan complejos, tan fascinantes y tan inescrutables. Pues, y uno muchas veces no sabe cómo va a reaccionar ante situaciones límites, ¿no? Sí. Entonces, sí, sin duda alguna, escribir el manuscrito de tu propia vida creo que es el reto mayor de todos. Ya que hablas de Dios, dijiste que bueno, uno es el propio Dios de las historias que escribe. Me tomo tu palabra. ¿Sigue sosteniendo su teoría sobre que no hay certeza de un ser supremo? Sí, claro. O sea, digamos, yo soy, en ese sentido, soy un escéptico por naturaleza. Uh-huh. Creo en eso que llaman la energía, ¿no? Pero yo siento, es más, yo me acuerdo, mira, yo me gradué en una universidad católica, en la Universidad Católica Andrés Bello. Me dieron clases a muchos curas de filosofía, de literatura, y yo me recuerdo en primer año de la carrera, en un texto que escribí, yo me acuerdo que el padre Tejedor, me acuerdo, oye, se molestó conmigo porque puse en el texto, y decía, bueno, que el hombre había inventado a Dios, o sea, como que le di la vuelta a tuerca, pues, ¿no? Para poder responder las preguntas que no tienen respuesta, pues, ¿no? De hecho, Jorge Luis Borges dice que la Biblia es el mejor libro de ficción que se ha escrito jamás, ¿no? Y a mí me fascina esa frase. Pero ojo, y respeto inmensamente todas las religiones, todas las creencias, que son básicamente actos de fe. Para mí, mi religión, sagrada y profana a la vez, es la poesía. Os dicen que uno pone en contradicción estas teorías cuando el avión se está cayendo. Claro. ¿No? ¿Lo has vivido? O sea, pero, claro, yo todo el tiempo, Luis,
ya se me quitó, pero iba a despegar el avión y me persinaba, pero invariablemente. Y yo decía, pero qué estúpido, Qué contradicción. ¿sabes? Porque yo sé que esto es mentira, porque tú no te imaginas a Dios así como que estos se persignaron, entonces este avión no se va a caer. Aquellos no se persignaron, entonces aquel avión puede que se caiga, ¿no? Es un ritual hasta infantil, pero yo lo hacía en automático, ¿no? Porque, bueno, mi mamá era católica, ¿no? Y a mí yo hice primera comunión, me bautizaron, etcétera, etcétera. Me casé por la iglesia la primera vez que me casé. Pero bueno, sí, yo creo que todos en algún momento, es decir, la esperanza es el último recurso, y si de repente el recurso viene de algún ámbito inacible, misterioso y sagrado, bienvenido sea. Por curiosidad, Leonardo, en esa biblioteca grande que tenías en Caracas, hay un libro que colocaste en esta nueva, que era importante tenerlo, de esa biblioteca caraqueña, en la actual, en la de ahora, en la que tienes aquí en Miami. Ajá. Hay un libro que pudiste colocar nuevamente en esa repisa. Sí, tú sabes que casualmente en estos días volví a ver el video, porque todo escritor tiene sus libros de cabecera, o sea, los libros que relees, que son los mejores, que son los libros que te acompañan de verdad. Por ejemplo, Bueno, imagínate tú, la obra de Rafael Cadena, que es el mayor poeta vivo de Venezuela. Por ejemplo, el libro El desasosiego de Fernando Pessoa, la obra poética completa de César Vallejo, El oficio de vivir de Cesare Pavese. Y entonces yo decía, esos libros están allá, están subrayados, yo quiero además el subrayado, porque cuando tú subrayas, tú sacas el libro que te interesó del que hay. Y entonces yo le dije a un amigo mío, que se ha ocupado mucho de los temas de la casa, necesito que vayas están en mi habitación, y con el celular me vayas grabando todos los tramos de la biblioteca, y yo te voy diciendo ese. Y después mis hijos me trajeron esos libros. wow. Sí. Ojo, quedan muchísimos allá. Yo tengo una biblioteca de casi 5.000 libros. Wow. Pero no me cabe aquí, entonces he tenido que construir otra biblioteca. Eso ha sido otro asunto. Así como he tenido que construir la vida otra vez, he tenido que otra vez, que mi paisaje favorito son los libros. Entonces he tenido que volver a construir ese paisaje palmo a palmo. ¿Cómo va la historia ahorita con Netflix? Sabemos que tienes un contrato de exclusividad por unos años. Pálpito fue un éxito. Bueno, cerrar con esta gran noticia que nos entusiasma y nos llena de buenas nuevas sobre lo que pueda venir contigo. ¿Qué vienes por ahí? Mira, este año se va a estrenar una nueva serie que escribí para Netflix. Se llama Accidente. Es una serie de 10 capítulos. Es lo que llaman Limited Series, o sea, serie limitada, one shot, una sola temporada. Ya se grabó en México. Estoy muy, muy contento. El material está maravilloso. Está lleno de grandes actores. Y ya estoy comenzando a escribir. Mira, hoy que estoy aquí reunido contigo, hoy hace, no sé, 3 horas, terminé de escribir el primer capítulo, o sea, el piloto. Una nueva serie para Netflix. O sea, sería como mi tercera historia para ellos. Amén. Así que, estoy muy, muy contento, porque, bueno, esa es una maravilla poder escribir para esa ventana tan poderosa que es Netflix. Aquí, tal vez derrumbando ideas de mucha gente. Es verdad que el talento venezolano está frenado en Netflix, que cuesta a los venezolanos llegar. ¿Cómo ves un poco a veces esa? Lo hablamos una vez por radio. Claro. Mira, es que el talento actoral, porque, ojo, hay muchos venezolanos en la industria de la televisión, en Netflix, en Telemundo, en Univisión, en Televisa, en Amazon. O sea, por todos lados hay productores, directores, camarógrafos, técnicos, escritores. Sí, yo siento que ha habido... Sí, ahorita hay un monopolio muy fuerte con lo que significa México, con la fuerza de México en la industria, ergo con el talento actoral de México. Entonces, por ejemplo, Netflix Latinoamérica, cuando decide hacer una serie en México, obviamente apela al talento mexicano. Cuando tú propones actores venezolanos, bueno, ¿sabes? Se generan reticencias, además implica un costo mayor porque hay que viajarlos, hay que pagarles el hotel, viáticos, chofer, etc.
En Colombia también es lo mismo, apelan al talento colombiano, en Argentina, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, sí, hay un tema que no, ojo, no es nada más Netflix, no es un asunto, no es una línea editorial, pasa también en Amazon, pasa también en Disney, en Max, que ahorita se llama Max, que es HBO. Entonces, creo que tiene que ver con un poco esa desintegración que ha habido lo que es Venezuela. Venezuela antes era el gran referente de la televisión latinoamericana. Los mejores y los más poderosos melodramas se escribieron en Venezuela. Enseñamos al resto de Latinoamérica a escribir historias de amor. Y ahora somos como los parias, pues, ¿no? Entonces somos como más bien individualidades que van como tratando de reconquistar eso, pero hay algo de eso por allí. Bueno, ya para cerrar, un mensaje para tu país, para tu gente, para esa Venezuela, bueno, que está cabizbaja o que al escucharte y verte siempre genera nuevas visiones, entusiasmo, alegría, esperanza. Bueno, yo creo que hay un gran mandamiento para todos los venezolanos, que es básicamente no claudicar, aunque puede sonar fácil decirlo y hasta irresponsable, porque el adversario es mayúsculo, es tremendo, es salvaje y es capaz de cualquier cosa, pero ese es nuestro país y ese país tiene que volver a un territorio mucho más luminoso y eso lo tenemos que lograr nosotros. Yo, o sea, se lo daría sobre todo a la clase política venezolana. Yo creo que después de 24 años es hora de que aprendan de que la batalla de egos y de mezquindades le ha hecho demasiado daño a la lucha política y bueno, hay un solo norte que es Venezuela. Gracias, Leonardo, por el tiempo. Gracias a ti. Por la media hora. No, vale. Gracias. Llévate un chocolatico venezolano. Ah, buenísimo. ¿Lo conoce? Sí, claro. O sea, además te he visto promocionarlo por allí. Oye, es una palabra retadora. Sí, completamente. ¿Cómo hace un chocolate que entonces usted será flaquito? El poeta Leonardo Padrón es uno de los 7 millones de venezolanos que forman parte del destierro. Sus palabras siguen siendo ese cordón umbilical que lo mantiene atado al alma del país. Mientras recuerda el mandato de reconstruir Venezuela, él mismo ha unido sus pedazos para llenar el tiempo con su presente más luminoso. Y este espacio llega a ustedes gracias a CLX Samsung, flaquito de San Moritz, único como tú. Banesco, recibe remesas de forma inmediata y con la mejor tasa. Blue Medical Pharmaceutical, producimos salud con la cajita azul. Goner, 70 años en marcha contigo. Quobadis, agencia de viaje y turismo, 56 años conectando a los venezolanos. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.